la gloria y la honra de nuestro Dios. Hoy con el tema, la advertencia de la inteligencia artificial. Este documento es uno de esos que debes de ponerle mucha atención. Y si todavía no te has suscrito a este canal, favor de hacerlo. Y no te olvides de un like. Así ayudaremos a promover esta información. Nos dice la Sagrada Escritura: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego la 3/4 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Zacarías, capítulo 13, verso del 8 al 9. Aún antes del siglo 14.000, ya Europa sujetaba una esperanza, la cual la confundieron con fe. Una esperanza de adquirir mucha más madera o seguir cortando árboles para ellos en el mundo. Para los grandes edificios que se seguían construyendo en ciudades como Venecia. Pues la esperanza allí era de asentar esos edificios en las aguas y fortalecerlos en contra de aquellas aguas, y también armas para la defensa de las naciones que se les venían en contra. De lo poco y lo escaso surgió la oligarquía. Pues con esa esperanza se decidieron a ser los primeros, sin importarle a quienes perjudicaran. Creían en la oligarquía, o sea, la ciencia política en forma de gobierno, en la que el poder supremo está en manos de pocas personas, generalmente de la misma clase social. Los escritores políticos de la antigua Grecia emplearon el término para designar la forma degenerada y negativa de aristocracia, o sea, gobierno de los mejores o de los que más adquirieron riquezas. Y sobre esos orgullos nació la Serenísima. La Serenísima. Y fue como primero le llamaron a Venecia. Esta gran ciudad se constituyó progresivamente como estado durante la Edad Media y se convirtió en una de las principales potencias económicas del mundo, ocupando un lugar preponderante en los intercambios comerciales entre el Mediterráneo occidental y el oriental. Además, con sus instituciones oligárquicas, de entre lo poco y lo escaso, pues fue notablemente establecida durante casi un milenio y representó un papel político esencial. A partir del siglo XVI, pues experimentó una fase en declive político y territorial, aunque disimulado en parte por un extraordinario desarrollo artístico, hasta que desapareció en el 1797. Luego de 1100 años de existencia, vencida por Napoleón, pues pasando posteriormente a ser dominada por el Imperio Austriaco y el Reino de Italia. Estrictamente, la oligarquía surgió cuando la sucesión de un sistema aristocrático se perpetuó por transferencia sanguínea o de un mito, aún con fábulas alegóricas, sin que las cualidades éticas y de dirección de los mejores surjan por medio de mérito, lo cual es lo contrario a meritocracia.
donde, donde esas jerarquías son conquistadas con base en el mérito. Esto por tener el derecho a merecerlo por la moral. Esta definición se puso muy cercana a la de monarquía y más todavía a la de la nobleza también. Por esta razón surgieron criminales, como lo fue Cristóbal Colón. Cristóbal Colón no era español, como algunos se cuentan. Él era italiano y para esas jerarquías trabajaba. Además de aprovechar a las potencias de España de aquel entonces, y llegó a la isla a destruir árboles y vidas, a llevárselos allá a lugares como Venecia. Desde el año 1492 en adelante le fueron robando la fertilidad a la tierra y aquellos árboles de alimento y de sanidad a islas tropicales para fortalecer ciudades, esas ciudades como Venecia. Y de hecho, Cristóbal Colón decía ser un buen devoto cristiano, pero no obedeció aquel mandamiento que le dijo Dios, diciendo: cuando cites alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los tales, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Deuteronomio 20:19. Y aquí se está hablando de los árboles de fruto y de alimento, no de los árboles inservibles. Eso se encuentra más delante, en los versos más adelante. Pero a Cristóbal Colón todavía lo controlaban los demonios de la oligarquía. Y eran influencias tiránicas. De acuerdo al diccionario de la lengua española, en su edición 23, la oligarquía tiene dos definiciones. La número uno, forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario. La número dos, un grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político. A lo largo de la historia, pues, las oligarquías han sido a menudo tiránicas. Han confiado en la obediencia a millonarios con la opresión para así dominar. Aristóteles fue pionero en el uso de ese término como sinónimo de dominio por los ricos. Para lo cual otro sinónimo comúnmente utilizado hoy en día es la plutocracia. O sea, sociedad formada por una minoría, aunque esa minoría haya sido establecida los crímenes, aunque esa minoría haya conseguido su riqueza por medio de los crímenes. Especialmente durante el siglo XI, después de la restauración de la democracia de los golpes oligárquicos, los atenienses utilizaron el sorteo para seleccionar a los oficiales del gobierno, para contrarrestar lo que el Ateneo consideraba una tendencia hacia la oligarquía en el gobierno, si se permitía a una clase gobernante profesional utilizar esas habilidades para su propio beneficio. Ellos sacaron suertes de grandes grupos de voluntarios adinerados, que escogieron la técnica de selección para los funcionarios públicos que desempeñan funciones judiciales, ejecutivas y administrativas. Incluso usaron muchos puestos como jueces y jurados en las cortes políticas que tenían el poder de gobernar a la asamblea. Esas formas no han cambiado mucho. Especialmente en Puerto Rico,
o en las Américas. Siguen con las tramas de la oligarquía, con una esperanza vana, sin fe en el Altísimo o en las leyes de Dios, para querer luego ser los reyes. Y si es que han contaminado a la juventud con el alcohol, con las drogas, con las guerras biológicas, en las aguas y en las tierras, guerras biológicas para ellas con químicas que dañan, mucho más confusión existirá entonces en las mentes jóvenes, lo cual es crimen organizado para llevarlos a la esclavitud y luego a la muerte temprana. Hoy, la inteligencia artificial explica por qué millones de tumbas o cementerios adicionales surgirán a partir del próximo año 2025. Y aunque muchos no quieran creerlo, esa será la peor guerra biológica que puedan sembrar a una isla del tamaño de Puerto Rico. O sea, cementerios. Por supuesto, no escucharás nada de esto en la corriente principal de noticias. Para confirmar que esto existe, ya hemos visto ciertas cosas sucediendo y desarrollándose. Pero este informe aquí es de uno que se ha disparado. Ahora, hay algo que le llaman informe de Agle o un pronóstico de Agle. Y lo que están pronosticando para 2025 es bastante descabellado. Están hablando del año 2025, que se reducirán las poblaciones. A partir de ahora, la población de 316 millones del mundo, eso fue a partir del 2017. Pero predicen que para el 2025, lo cual es el año que viene, y solo faltan unos meses, pues la población disminuirá a 99 millones. Aquellas viejas civilizaciones como la Serenísima, o sea, Venecia, antes serán disminuidas. Aquí, Estados Unidos, el informe muestra básicamente reducciones drásticas también en las naciones occidentales. Esos son los países europeos. Y esta captura de pantalla del Agle de 2025 nos muestra la predicción de lo que viene. También se pronostican otras cosas para el 2025. Pero mire este ángulo del pronóstico del 2025. Entonces, esta es una mayoría de naciones europeas y occidentales. Pero para las Naciones Unidas, que es el tercero, la primera columna muestra a los países y su reducción. Entonces, ahora la población para el 2017 es la segunda columna. O sea, era la segunda columna. Y luego está la población para el 2025. Entonces, para las Naciones Unidas, están diciendo que van a pasar de 300 millones a 99 millones. Esto supone una caída de la población del 68.5%. El Reino Unido está por encima de ese porcentaje. Está mostrando una caída de población de un 77%. Irlanda, 72%. Puerto Rico, 68%. Alemania, 65%. Luxemburgo, 61%. Israel, la mitad de su población será disminuida. Y les digo, Puerto Rico, para ser de su tamaño, es demasiado trágico ese porcentaje. Pues tendrá las mismas reducciones que Estados Unidos del Norte. Y en Estados Unidos del Norte puedes poner más de 50 Puerto Ricos.
Es demasiado trágico ese porcentaje para Puerto Rico. Libia, 45%. Islandia, 42%. Francia, 41%. España, 41%. Bahrein, 40%. Chipre, 35%. Australia, 34% en disminución. Angola, 33%. Suiza, 33%. Dinamarca, 32%. Bélgica, 29%. Austria, 29%. Ucrania, 29%. Italia, 28%. Malta, 28%. Siria, 27%. Canadá, el 26%. Suiza, 25%. Estonia, 25%. Grecia, 25%. El Portugal, 24%. Estos son los cambios de reducción que están analizando por esa gran disminución que viene de la población mundial. No hay nadie que nos diga esto. Eso viene de la computadora artificial, o sea, de la inteligencia artificial. Entonces, solo para Estados Unidos están considerando casi 2/3 de la población, como está escrito en la Biblia. La inteligencia artificial está mostrando esto. Y cuando miras esta información en la inteligencia artificial, te sorprende que haya información sobre lo que está por venir. ¿Y qué está mostrando? ¿Qué nos está mostrando? Según las previsiones de AGLE, para el 2025 se prevé una caída significativa de la población en muchos países, especialmente en el mundo occidental. Allí decía la inteligencia artificial, este pronóstico ha generado mucha especulación y preocupación. Ahora la inteligencia artificial continúa hablando y dice que, y citan así algunas razones para esta disminución proyectada de la población. En realidad nos están dando razones. La número 1 dice, por causa del colapso económico. El pronóstico de AGLE sugiere que un colapso importante del sistema financiero occidental podría provocar graves dificultades económicas, lo que resultaría en una reducción drástica a la población mundial. Y pregunto por qué esta máquina de inteligencia artificial predice esto. La Biblia ya lo había anunciado miles de años antes. ¿Ah? ¿Acaso no es interesante que las naciones BRICS hayan dicho que para finales del 2024 esperan haber derribado al dólar estadounidense? La número 1, quieren quitar del camino el dólar estadounidense. La segunda razón que cita la inteligencia artificial son los conflictos militares. Dice que el pronóstico también considera conflictos militares a gran escala que podrían provocar importantes víctimas, significantes víctimas y desplazamientos. La número 3, las pandemias, la crisis sanitaria o las guerras biológicas. Dice otro factor que es potencial en esas pandemias y otras crisis de salud que podrían causar una mortandad generalizada. Entonces la inteligencia artificial va y dice que va a venir inestabilidad social y política. Las proyecciones de AGLES incluyen escenarios de inestabilidad social y política que podrían contribuir a la disminución de la población a través de la violencia. El hecho de que la inteligencia artificial está generando esta información para dar explicaciones
será más precisa que un profeta. Este informe de Agle salió hace un tiempo. Y eso no fue algo reciente. Estas son algunas cosas que con un poco de investigación usted mismo podría encontrarlas. Y para el 2025 el centro de la economía global volverá a estar donde estaba en el año primero después de Cristo. Y un hombre como Mr. Gates, Bill Gates, dice sobre estas cosas: demasiado tarde para conseguir el arreglo del 70% de la población mundial que ha de ser reducida. Y me pregunto cómo él sabe estas cosas. ¿Cómo sabe eso? Pero esto se alinea con la profecía bíblica que dice de 2/3 partes de la población de la tierra desaparecerán, según la ley ahorita. Bueno, definitivamente hay algo en el horizonte por venir. La gente habla de pronóstico de Agle y hay mucha preocupación al respecto. La corriente principal no habla de ello, por supuesto. No había hablado de ello. Las noticias principales. En Telemundo y ABC y todos esos canales principales. Pero por supuesto, la mantendrán fuera del radar. Cuando se publicó este informe, mucha gente empezó a prestarle atención y luego lo borraron. La inteligencia artificial informa que Estados Unidos se han ido 2/3 partes. Se han desaparecido 2/3 partes de la población. Y en algunos otros países occidentales mucho más. El informe de Agle de la inteligencia artificial es un informe publicado por la corporación de Agle, que es una rama de inteligencia militar de las Naciones Unidas, la que recopila datos sobre cosas como el Producto Interno y los cambios en la población, que luego utilizan en su forma de decisiones de alto nivel. Y luego utilizan los datos existentes para hacer proyecciones sobre cómo será el futuro de esos pequeños conjuntos de datos. Y por supuesto, esto generó cierta alarma en el año 2020. El informe proyecta una disminución significativa de la población, particularmente en las naciones occidentales. Si alguno lleva en cautividad, dijo la Biblia, si alguno lleva en cautividad, será llevado en cautividad. Según Apocalipsis 13:10. Las antiguas civilizaciones que esclavizaron pagarán por aquellas esclavitudes. La predicción para la Gran Bretaña se acerca a una reducción del 80%. 80% de su población. Lideran el camino en la reducción de la población con un 77.1%. Y Estados Unidos, por esclavizar para la ayuda de las naciones europeas, es un 68.5%. Seguido de cerca por Alemania con un 65.7%. Y después está Australia. Pero esas son las principales y se nota que todas las naciones occidentales están allí. Entonces, la explicación que proporciona inicialmente el informe fue que estas reducciones en las poblaciones se deben a factores naturales, según ellos, como que las generaciones antiguas están muriendo y las generaciones más jóvenes pues están reproduciendo menos. No se reproducen tanto. Y esencialmente el público dijo que esto era solo excremento mental. Y eso lo dicen porque les asusta estas noticias. Y no lo digo yo, sino lo dice la inteligencia artificial. Borraron el informe el mismo año en que lo publicaron, en el 2020.
declarándolo como spam. Pero todavía se puede ver gracias a esa misma máquina, hoy más productiva y más inteligente. Y supongo que aportando otra capa de intriga, sería que el informe de Agle, de la inteligencia artificial, fue fundado e iniciado por Edwin de Agle, quien también era el director de Relaciones Internacionales de la Fundación Rockefeller. Y estaba en correspondencia con la CIA. Y la cuestión es que lo utiliza la inteligencia militar. Por lo que no aceptarían una configuración de proyecciones e interpretaciones de datos si fuera eso defectuoso. Y cualquiera que sea escéptico con respecto al informe de la inteligencia artificial de Agle, tal vez no conozca las tendencias actuales de que la tasa de mortalidad está aumentando en muchos países. Pero en estos países occidentales, después de 2021, pues comenzamos a ver ese aumento de la mortalidad. También lo que está pasando, por supuesto, en el nivel político global. Estamos viendo estallar guerras en todas partes. Y realmente parece que todas esas naciones de la OTAN se están levantando contra Rusia y contra China. Estamos en la cúspide de una guerra mundial. Puede que surja un retraso de unos 2 años, 1 o 2 años, quiero decir. Pues nadie sabe. Nadie predice el futuro exactamente. Pero puedes utilizar datos para acercarte a lo cierto. Por eso doy crédito al informe de la inteligencia artificial de Agle. No solo eso, sino que el año 2025 aparece en mucha literatura globalizada o globalista. Hay un documento llamado Gobernanza Global del 2025 y señala mucho ese año como muy trágico. El informe de la inteligencia artificial de Agle dice que ese año será interesante y no en un buen sentido. Y por supuesto vamos por un buen camino si buscamos a Dios de corazón. Entonces para mí es bueno que estemos alerta. Este documento que hoy les doy no debe archivarse con despreocupación. Esto es algo a lo que debemos prestar atención. Pero siempre me gusta ver cómo las cosas se correlacionan con la profecía bíblica. Todos sabemos que hay un juicio declarado para las naciones de Edom. Y según este informe parece que las naciones occidentales van a ser las más afectadas por esto. Dijo la inteligencia artificial que ha de surgir una gran reducción de la población para los 2025 en adelante. Y quizás no nos sucederá abruptamente, de repente, en el 2025. En caso de que no hayan estado prestando atención a este periodo de tiempo en particular, hemos notado que mucha gente se han desaparecido de repente. En cuanto a salir de este mundo de repente o desaparecer, pues busca de Dios, busca a Dios en espíritu y en verdad, y no contamines las islas tropicales, ni siquiera por óbitos falsos. Pues lugares como Puerto Rico puede reducir ese porcentaje de 68%, quizás hasta a la mitad, si se arrepienten de los sepulcros de contaminación, lo que contrae química escondida, o sea, guerras biológicas para más muertes.
Y se han dado muchas explicaciones sobre por qué la gente ha estado cayendo. No hice un video al respecto, pero están mostrando imágenes y gráficas que no puede compartir en el canal. Pero dijeron que mucha gente se ha calmado a ese respecto. Han surgido extraños coágulos que se han formado dentro del cuerpo de muchas personas. Entonces hay una serie de razones diferentes que fueron citadas por la inteligencia artificial. Por lo que algunas de ellas probablemente serán más en adelante, por supuesto. Porque estaban hablando de ejércitos. Estaban hablando de la disminución del dinero. Eso fue lo que dijo Copilot en inteligencia artificial. Y hablaba también del colapso económico. Hablaba de cómo el sistema financiero occidental podría provocar graves dificultades económicas. Occidente lo menciona nuevamente. Menciona a las naciones europeas o países del linaje de Esaú, aquel que vino a esclavizar nuestra gente. De los problemas de salud acabamos de salir, no mucho, y ahora predicen otro. Y hombres como Bill Gates dijo que será peor que cualquier otra cosa que hayamos visto. Y luego hablan de inestabilidad social y política. La inteligencia artificial da una explicación de esta despoblación que se viene. Y las 2/3 partes fue solo para la población estadounidense solo. Pero hoy existe ese informe para la mayoría de los países europeos occidentales. Es por lo cual la Biblia nos dice: acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Zacarías capítulo 13 del 8 al 9.